Bienvenidos a otra emisión de Río Bravo, un programa que se propone un desafío inusual para estos días. Sentarnos, pensar, escucharnos y por sobre todas las cosas tratar al otro con respeto. Río Bravo es un límite al neoliberalismo, una frontera con la información hegemónica que nos invade cotidianamente. En Río Bravo hablamos desde el sur. Y hoy debatiremos sobre la encrucijada que viven los países de América Latina que hoy enfrentan el neoliberalismo. ¿Cómo ponerles un freno? Y para eso van a acompañarnos personas que saben, que han estudiado, que tienen compromisos con el tema que vamos a desarrollar. Entonces muchos se vinieron para de este lado. Alerta a todos los jugadores. Se acaba su tequila. Se acaba su tequila. A Río Bravo. Y hoy nos toca presentar la mesa de gente que sabe y sabe mucho de los temas que vamos a tratar. Está con nosotros Jorge Tayana, él es sociólogo, diputado del Parlasur, director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM, exministro de Relaciones Exteriores y Culto entre el 2005 y el 2010, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente candidato a senador nacional por Unidad Ciudadana. Gracias, Jorge, por estar acá. No, gracias a usted. También nos acompaña Paula Klachko, ella es socióloga, doctora en Historia en la Universidad de La Plata, profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de José C. Paz y del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es además coautora con Catu Barconada del libro Desde Abajo, Desde Arriba, de la resistencia a los gobiernos populares, escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina. Muchas gracias también por estar aquí. Bueno, y están también con nosotros, está Héctor Bernardo. Héctor Bernardo es graduado de la Universidad Nacional de La Plata y profesor, es periodista, fue consultor experto de la Cancillería Argentina y es autor, entre muchísimos otros artículos periodísticos y de análisis política, del libro Bisagra K, el kirchnerismo en latinoamericano. Así que muchas gracias por estar acá, Héctor. Y bueno, y finalmente nos acompaña Estela Caloni. Estela Caloni es iba a decir una antiquísima periodista, pero porque hace periodismo hace muchísimos años. Es una de las periodistas históricas de la Argentina. Ha sido y es en este momento corresponsal para La Jornada en México, en Argentina. Recibió el Premio Latinoamericana de Periodismo José Martí. Es autora de innumerables libros, entre ellos el primero sobre el Plan Cóndor y también el primero sobre Panamá, pequeña Hiroshima. Y su biografía está prologada por Fidel Castro. Miren qué invitados tenemos. Bueno, y entonces los invitamos a todos a ver el primer informe de Río Bravo. América Latina inició el siglo XXI con un proceso sin precedente para sus pueblos. La defensa de la soberanía popular unió a Latinoamérica en pos del sueño de la patria grande. Alca, al carajo. Gobiernos populares impusieron la reducción de la desigualdad y ampliaron derechos de las mayorías excluidas. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Nós temos que cuidar das pessoas mais pobres. O rico não precisa do Estado. Cumpliré con mi compromiso. Mandaré Bolivia obedeciendo al pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Los pobres no necesitan caridad, necesitan justicia. Seguir trabajando como lo venimos haciendo, por más inclusión, por más trabajo, por más seguridad, por más salud, por más educación y por más pensar siempre que la patria es el otro. En 2015, el triunfo de Mauricio Macri en Argentina marcó un cambio de tendencia. Evo Morales perdió su primer referéndum en Bolivia. Bolivia dijo no. En Brasil, un golpe judicial mediático destituyó a Dilma Rousseff. La derecha comenzó así su avance en la región. Con Brasil está
tudo bem, tudo joia e tudo legal. No detiene su acoso corporativo contra Cristina Kirchner y Lula da Silva. Eu sinto que há, com Peraclife, uma tentativa de me tirar do jogo político. Pero el giro a la derecha regional debió de enfrentar fuertes resistencias. Huelga general en Brasil, masivas movilizaciones en Argentina. En tanto, en Ecuador, el triunfo de Lenín Moreno dio continuidad al proyecto de Rafael Correa. Había un cambio de ciclo en América Latina. La victoria de Ecuador, del pueblo ecuatoriano, nuestra victoria popular, rompe ese ciclo. Hemos ganado en condiciones muy adversas y contra todos juntos. Latinoamérica enfrenta una encrucijada. ¿Se consolida la reinstauración neoliberal o los procesos populares recuperan su protagonismo? Bueno, veíamos allí en el informe lo que consideramos que es una encrucijada, ¿no?, en Latinoamérica, que tiene que ver con una pregunta básica: ¿por qué después de una década larga de gobiernos populares estamos en la situación en la que estamos? Ex canciller, le propongo abrir a usted este minuto. Cada uno va a tener un minuto para exponer. Breve. Me parece que lo que se cumplió es una primera etapa de apartar lo más grueso, lo más elemental del neoliberalismo, recuperar un rol para el Estado, recuperar un rol para el trabajo, recuperar un rol para el mercado interno y para la integración. Eso fue lo que se logró, y ahora tenemos una contraofensiva que había quedado aislada a la derecha y recuperó espacio, tuvo los medios, tuvo parte del Poder Judicial, tuvo los grandes empresas y tiene la financiarización y tiene la crisis mundial del 2008. Sobre eso montaron una recuperación de espacios de poder y en algunos casos de votos, como es en la Argentina. En resumen, es un territorio en disputa y creo yo soy optimista, creo que los movimientos y los gobiernos populares van a fortalecerse, van a volver y van a tener que avanzar en una segunda etapa, lo que yo he llamado el segundo tomo para consolidar la liberación nacional. Paula, tu minuto. Sí, coincidiendo con Jorge, hace un tiempo, ¿no?, cuando comenzó a crecer esta ofensiva de la derecha, también de la mano del ascenso de Trump en el imperio, se hablaba, incluso con la complicidad de alguna pseudointelectualidad de izquierda, confundiendo a los pueblos, se hablaba de un fin de ciclo, un supuesto fin de ciclo progresista en América Latina. Pero coincido con el enfoque que ustedes dan, que es una encrucijada en la que nos encontramos, como dice el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, un empate catastrófico, donde no hay un fin de ciclo, primero porque el corazón del cambio de época progresista en América Latina, ese núcleo duro que fue primero Venezuela, después Bolivia y después Ecuador, y la siguieron, por supuesto, los gobiernos que algunos, como han mencionado, lamentablemente han caído en manos de la derecha por golpe o por vía electoral, pero también continúa Nicaragua, El Salvador. Entonces hay un momento donde el imperialismo y estas derechas están a la ofensiva muy fuertemente, ya lo analizaremos, pero sigue en pie. Hay un empate y está por verse. Yo por un lado pondría un poco en duda si realmente existe una reconstrucción del neoliberalismo y de la derecha, porque en Argentina Macri ganó mintiendo. En Brasil Temer se impuso tras un golpe parlamentario. En Paraguay tuvieron que dar un golpe parlamentario para sacarlo a Fernando Lugo. Y tanto Fernando Lugo como Lula da Silva o Cristina Fernández de Kirchner siguen siendo los referentes más importantes en cada uno de esos países, siguen teniendo la mayor intención de voto de sus pueblos y realmente no creo que los pueblos hayan cambiado y hayan girado hacia la derecha en esta encrucijada. Simplemente hubo mentiras en Argentina, un golpe parlamentario tanto en Brasil como en Paraguay y un intento constante de desestabilizador que estamos viendo en Venezuela, lo mismo que en Ecuador, ese intento también de mentira que no triunfó. Estela. Bueno, yo estoy de acuerdo, varias de las cosas que se dijeron aquí, como que no hay un fin de ciclo, como hablaban todos, pero veo otro elemento que casi nadie menciona. Nosotros tenemos un proyecto geoestratégico de recolonización de la región que la han venido manejando todos los gobiernos, tanto demócratas como republicanos de Estados Unidos. Y en este periodo histórico donde la gente creyó que Estados Unidos se había olvidado de América Latina,
estábamos invadidos de fundaciones y organismos no gubernamentales que fueron armando este tipo de oposición. Lo que yo creo que hay un proceso geoestratégico de recolonización regional que han ido organizando a través de todos estos años, y también el elemento de las bases militares, la dispersión del Comando Sur por toda América Latina, que es lo que en este momento pone en duda, por ejemplo, el acuerdo de paz en Colombia. ¿Qué acuerdo de paz puede hacer un país real cuando no tiene soberanía y tiene 7 bases instaladas en su territorio, por ejemplo? Bueno, muchas gracias por este minuto. Además han sido los primeros invitados que lo cumplieron perfecto, no es en desmedro de los otros invitados. Abrimos el debate entonces, y a mí se me ocurría, Jorge, preguntarte, ¿vos crees que los pueblos no han cambiado, que no se han movido hacia la derecha, que han sido solamente estos gobiernos, que en el caso de Argentina en particular llegaron por votos? ¿Cómo ves eso? Yo creo que que son procesos multifacéticos, contradictorios, con distintos elementos. Pero yo tengo confianza en los pueblos y yo básicamente creo que alcanzamos una etapa en casi todos los países. Esa etapa fue, uno puede decir en cierto sentido, la más fácil, porque era sacar los elementos más burdos o más pesados de ese neoliberalismo, pero también creíamos que ese neoliberalismo estaba muerto. Y sobre todo creíamos que estaba muerto después de la crisis del 8, y no estuvo muerto. Resulta que tenía potencia y que la financiarización es muy fuerte y que tiene una penetración en fuerzas políticas, en sectores económicos, en parte del aparato judicial y por supuesto en lo mediático, que tiene una gran concentración. Frente a eso, creo que lo que estamos viviendo es pueblos que están reflexionando sobre cómo avanzar. García Linera, Álvaro, que ya lo mencionó, siempre dice que si no profundizamos vamos a perder. Y yo creo que tenemos que profundizar. Y quizás no profundizamos lo suficiente y por eso a veces tenemos las dificultades que enfrentamos. Ahora, ¿qué significaría profundizar? Para mí, para mí 2 o 3 cosas muy claras. Uno, avanzar en el proceso de integración. Nosotros avanzamos en Mercosur, creamos la UNASUR, hicimos la CELAC, pero no se pudo avanzar más. Y Pepe Mujica dice eso. Una de las grandes derrotas que tenemos, Pepe dice 2 cosas. La derrota es, no avanzamos todo lo que se podía o se debía en la integración, no logramos las cadenas productivas grandes, y perdimos la batalla cultural frente al individualismo consumista. Respecto a la integración, me parece que es importantísimo, y creo que la crisis del 8 hizo que todo el mundo se volviera defensivo. Los gobiernos, pero no solo los gobiernos, las fuerzas políticas, los sindicatos, los empresarios, las organizaciones nacionales, todo el mundo, no sé si retrocedió, pero fue más prudente. Y creo que eso en el mediano plazo es fatal, porque en este mundo globalizado y financiarizado, sin una poderosa integración regional de base con mucho contenido social y popular, es muy difícil enfrentar los poderes que están frente. Yo pensaba, Paula, recién en esto que decía de avanzar, pero al mismo tiempo no podemos dejar de defendernos, o si nos defendemos no podemos avanzar. ¿Cómo lo ves vos a eso? Porque parece ser un momento en que hay que defenderse, sin duda, pero las consecuencias pueden ser catastróficas si solo nos quedamos en eso, ¿no? Sí, en este momento los procesos que en su diversidad, de carácter más revolucionario o más reformista, más moderado, pero todos comparten las características de favorecer a los pueblos, están a la defensiva, sin duda. Y entonces es difícil plantearse avanzar y profundizar, que es lo que se necesita, coincido con Jorge, porque tienen que defenderse de esta ofensiva brutal que Estela ya mencionó y que seguramente va a mencionar mucho mejor, con el despliegue de todos los ataques posibles en el plano militar. Bueno, ya tenemos los ejercicios militares en la Amazonía próximamente, los que hubo en el Caribe, etcétera. Supongo que Estela referencia mucho mejor a esto, un plan cóndor de la comunicación, el asedio cultural, económico. Entonces creo que la clave está en lo que decía Jorge, que es el avance en la integración. Si confiamos en los pueblos y estamos viendo señales de eso todo el tiempo, vamos a recuperar prontamente también una senda progresista, y hay que tener en claro que más allá de la diversidad de caminos, la única clave es la integración y fortalecernos y complementarnos, porque no existe ni el socialismo del siglo XXI en un solo país,
ni existe un capitalismo en serio en un solo país. En eso realmente coincido que tampoco existe ningún capitalismo nacional, ya estuvo ensayado y fracasan. ¿Por qué? Porque avanza esa oligarquía transnacional, ese capital transnacional avanza con más fuerza que nunca. Entonces, incluso están desbaratando, miren si no le caso Odebrecht, los intentos de capital nacional también, no digo que no tienen con qué desbaratarlos, porque por todos lados, acá en Argentina también, pero están siendo desbaratados. Entonces, es la ofensiva del capital transnacional con nuestros gobiernos de derecha, como históricamente desde el siglo XIX, desde la conformación del Estado Nacional, como socios de ese capital transnacional, porque ellos van a estar bien, tienen proyecto de país, un proyecto de país para pocos, que es lo que han venido intentando hacer desde el siglo XIX y que, con honrosas excepciones, venimos los pueblos en diferentes oleadas rompiendo, pero bueno, el imperialismo se fortalece y nos ha derrotado en distintas oleadas históricas, pero esta que tuvo lugar en los principios del siglo XXI fue muy fuerte, como también muchos compañeros y compañeras mencionan alrededor del mundo. Es la primera vez que coinciden tantos procesos interesantes, progresistas, populares, revolucionarios, en un mismo 10, 15 años juntos en casi la mayoría de nuestra América. Entonces, los procesos de integración me parece que hay que retomarlos con fuerza, lograr parar este asedio sobre Venezuela, que es la vanguardia en este momento, ¿no? Bueno, doy lugar a los compañeros, por ahí después está bueno hablar sobre el tema de Venezuela. Héctor. Creo que bueno, en este momento hay signos incluso que demuestran que los pueblos están desafiando a estos referentes del neoliberalismo que se han instalado en la región. Recientemente hubo una cumbre del Mercosur en Mendoza y ya desde los 90, cuando empezó a funcionar el Mercosur, se empezaron a generar las contracumbres o cumbres de los pueblos, donde las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos se reunían para reclamarle a los presidentes, en ese momento también neoliberales, distintos problemas que tenían cada uno de estos sectores. Desde que empezaron los procesos populares en la región, esas cumbres se institucionalizaron y empezaron a hacerse las cumbres sociales, que se hacen unos días antes de cada cumbre del Mercosur. De ahí se construye un documento que es presentado a los líderes del Mercosur. Mauricio Macri, este año, que le tocaba ser presidente pro tempore del Mercosur, eliminó la cumbre social, dijo que no había que hacerla, las organizaciones sociales lo desafiaron y la realizaron igual, sin el apoyo que le tiene que dar el Estado para la logística, ¿no es cierto?, para el lugar donde se hace la cumbre, para que todos puedan estar cómodos y debatir como corresponde. Las organizaciones sociales debatieron igual, sacaron un documento que se lo entregaron a uno de los grandes referentes que tenemos en la región, que es Evo Morales, que llevó ese documento a la cumbre de presidentes. Entonces creo que hay fuertes signos de que los pueblos no se entregan, ¿no es cierto?, ni asisten a su propio suicidio pasivamente. Y Estela, ¿vos cuáles son los peligros más grandes que ves en este momento en América Latina? Bueno, el peligro más grande que yo veo es que los dirigentes de los partidos en América Latina no vieron el problema de nuestra dependencia. Estábamos actuando como si tuviera el problema de la dependencia es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, cuando Jorge hablaba de los avances, también hubiera sido un avance extraordinario que el Mercosur saliera a la calle. Nunca pudimos sacarlo a la calle. Es decir, fuimos flojos también en la construcción de los medios que podíamos nosotros tener. Por ejemplo, Venezuela tiene una enorme ventaja. ¿Por qué está resistiendo Venezuela? Hay que preguntarse, porque no es fácil haber resistido esta última etapa que se produce en Venezuela. Es el golpe constante, continuamente, con muchos datos, sabotajes, cosas que la gente no está sabiendo. Hay miles de edificios quemados, hay de todo, y muertos, por supuesto, que es lo más grave. Pero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tienen Telesur, y Telesur está cumpliendo un papel muy importante, donde entra Telesur, Bolivia y todo, los pueblos se están informando de lo que nos está pasando a nosotros en esta circunstancia.
Y eso produjo también un cambio en el pueblo cuando vio que esto que venía, pero ya la palabra está desapareciendo, la palabra cambiemos, que ellos habían empezado a utilizar para todos los países, está desapareciendo. ¿De qué cambiaron? Contra nosotros cambiaron. Es importantísimo lo que puedan hacer los medios de comunicación en este momento para luchar, porque en este periodo histórico los medios de comunicación, que es el 95% de las noticias que transcurre por el mundo, está en manos del poder hegemónico. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para combatir eso? Quizás no fuimos muy profundamente, intelectualizamos demasiado ese proceso de la construcción de una comunicación nueva y nos quedamos en Venezuela, por ejemplo, hay un montón de radios comunitarias, pero cantidades, televisiones comunitarias. Hay ese mensaje que va pasando puede un poco si todos los medios masivos de comunicación privados están contra Chávez, y contra Maduro y contra todo. Digo, para comparar ciertas cosas, como podríamos comparar por qué Bolivia está muy prendida a nivel popular, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar sobre varias temáticas y después sí tomaremos más el tema de... Una cosita que dice Estela en relación a Brasil, por ejemplo. Bien. En Brasil el tema de la concentración, comunicación es todavía peor, digamos, ¿no? Incluso peor que en la Argentina. Peor. Con lo cual quizá esto sea la antesala de lo que finalmente ocurrió con Dilma, ¿no? Bueno, y para eso vamos a ver, para hablar también específicamente de Brasil, aunque sea un pedacito del programa, pues estamos hablando en general de toda América Latina. Tenemos una entrevista que hizo Caballero a Dilma hace muy poquito cuando estuvo acá en Argentina, así que tenemos fragmentos de esa entrevista. A partir de algunos hechos que han ocurrido últimamente en la región, las elecciones en Ecuador, la huelga en Brasil, la multitudinaria manifestación que acompañó a Lula ayer en su declaración, las manifestaciones aquí en Buenos Aires también de repudio a las políticas neoliberales, si considera que son un punto de quiebre o un punto crítico de lo que fue el giro a la derecha regional que ocurrió en estos últimos años. Eu creio que é de fato ponto de ruptura. Ponto de ruptura porque havia como que uma situação de perplexidade diante do que vinha acontecendo em toda a América Latina. Aumento imenso das iniciativas conservadoras, tirando direitos, restringindo as liberdades democráticas, enfim, comprometendo tudo que governos populares tinham feito nas últimas décadas. E, a partir de um determinado momento, quando fica claro que políticas são essas, eu acredito que a população de diferentes países reage contra isso e se coloca de uma forma clara, dizendo: não vai ser algo tranquilo. Nós vamos resistir, nós vamos lutar. Haverá uma resistência a essa imensa perda de direitos e a essas restrições deliberadas às liberdades democráticas e de manifestação. O Brasil e outros países da América Latina, eles trilharam um caminho completamente diferente daquele praticado na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa e nos Estados Unidos aumentou a desigualdade. Tanto que aumentou a desigualdade que muito do que está acontecendo hoje em matéria de surgimento de políticos de extrema-direita, populistas de extrema-direita, tem a ver com esse aumento brutal da desigualdade nesses países. Nós não, nós estávamos, todos nós, contra a corrente. Então, tinha de interromper esse campeonato que a América Latina, pela primeira vez, estava ganhando, que era o campeonato da redução da desigualdade. E de fato, houve um processo crescente eu te diria assim, de intervenção desses segmentos, dessas elites, que não percebem que é fundamental, numa região como a nossa, que tem 670 milhões de consumidores, garantir a essas pessoas inclusão social, igualdade de oportunidades. E é isso que hoje, por isso que hoje está começando essa grande revolta.
Liderazgos y procesos que le venían ganando el campeonato a la desigualdad social, decía la presidenta Dilma Rousseff. La pregunta es si ese campeonato por la desigualdad social no te la terminan ganando aquellos que son los dueños del poder y el dinero, ¿no? En la mayoría de los países. Digo, sobre todo estamos hablando de una presidenta que fue destituida por un golpe parlamentario como Dilma, ¿no? No sé, Jorge, ¿cómo lo ves? Es una pelea larga y no nueva en la historia, digamos, ¿no? Ahora, un par de observaciones. Uno, la desigualdad crece en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo, menos en América Latina. Eso es lo que ha pasado en los últimos años. En todo el mundo creció la desigualdad. Porque todo el mundo está a la derecha, en parte, pero porque en realidad la crisis económica, el neoliberalismo y la revolución tecnológica concentran el capital, concentran los recursos y producen mayor desigualdad. Toda esa cifra famosa de que en un bus pueden ir 30 personas o 60 personas que tienen el ingreso igual a la mitad de la humanidad es una monstruosidad, pero es así. La única región que modificó eso fue América del Sur. ¿Pero por qué lo hizo? Porque lo hizo con políticas públicas destinadas a disminuir la desigualdad, es decir, con transferencia de ingresos de los que más tienen a los que menos tienen. Pero la palabra que estoy usando es transferencia de ingresos. La limitación, que creo que hemos tenido mucho estos procesos, es que ha sido más fácil tener políticas públicas para modificar la transferencia de ingresos que modificar la estructura productiva, que sigue siendo todavía muy concentrada, y en los casos de nuestros países de la región, muy extranjerizada. Modificar eso nos resulta bastante complejo y difícil, y es un proceso que va a implicar pelea y lucha política y social. El otro elemento es que estos no son buenos años para América Latina, ya lo sabíamos de antes, desde el 15 sabemos, estos años que estamos viendo, 15, 16, 17, 18, son para América Latina años parecidos a los posteriores a la crisis del 30, o sea, con resultados negativos, es decir, son años muy difíciles. Por eso es que tiene cierto sentido la defensa de derechos. Ahora, la defensa de derechos no tiene que estar reñido con la iniciativa política, para recuperar mayoría, para recuperar propuestas y para volver a nuclear o poner detrás de sí de un proyecto de independencia, de justicia y de desarrollo sustentable. No, te iba a preguntar, Héctor, ¿cómo ves lo que ha pasado en Brasil, un golpe de Estado judicial, mediático, las repercusiones en Argentina y en el resto de América Latina, ¿no? En Brasil se puede ver, me parece, que un espejo a futuro de lo que puede pasar en Argentina y de algunas cosas que ya están pasando en Argentina, ¿no es cierto? El proyecto impuesto a través de un golpe parlamentario por Temer y compañía, por la Red O Globo, por todos estos poderes fácticos y por lo que algunos periodísticamente hemos llamado de brazo mediático judicial, es muy parecido a lo que Macri con distintos tamices ha hecho también aquí en Argentina a distinto ritmo. Y ese proyecto neoliberal que en Brasil tiene que ver ahora con una reforma de la ley de trabajo, que también una reforma laboral que también quiere hacerse ahora aquí en Argentina, una reforma jubilatoria que también se va a impulsar en Argentina, un nivel de privatizaciones enormes que también está proyectado para Argentina, es lo que nosotros tenemos que prestar sumamente atención para ver lo que puede pasar después de las elecciones de octubre aquí. Realmente Brasil aumentó la desocupación, aumentó el nivel de pobreza, se quitaron planes como el plan Bolsa Familia, se le quitó a 1.100.000 personas, que es un plan similar a la asignación universal por hijo de aquí en Argentina. Se está persiguiendo a los referentes como Lula a través de la justicia y los medios, como se intenta perseguir a Cristina a través de la justicia y los medios aquí en Argentina. Los paralelos entre la Red O Globo, si bien es un monstruo aún mayor, y el Grupo Clarín, y el juez, tal cual, y el juez Claudio Bonadío aquí en Argentina, y el juez Sergio Moro en Brasil, son muy cercanos. Y realmente, como muchas veces ha denunciado Estela,
los entrenamientos de muchos de esos jueces y la estructura de gran parte del Poder Judicial en instituciones vinculadas al Departamento de Estado de Estados Unidos es un tema no menor. Al primero Estela y Paula después, ¿cuál es el rol específico que estaría cumpliendo el Departamento de Estado? Y si en alguna de estas crisis no hay también motivaciones internas. Sí, por supuesto. Yo creo que en Brasil, bueno, hubo esa pequeña, una debilidad de repente de Dilma en un momento dado, poniendo un ministro que la gente se sorprendió mucho, su ministro de Economía en un momento dado que después, bueno, se resolvió. Eso puede dar lugar, cualquier pequeña debilidad que tengamos le da lugar pero nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa. La escuelita esa que dice, ¿por qué esto es lo que yo reclamo? Porque hubo una izquierda, también tenemos un problema muy grave, de una izquierda muy dispersa, de una izquierda que no es que se pasó para otro lado, sino que cuando vos denunciabas cualquier elemento de lo que estaba sucediendo con lo que estaba haciendo Estados Unidos, porque esto es una guerra contra insurgentes, tiene todos los elementos, y yo te los puedo demostrar punto por punto, de lo que es una guerra contra insurgentes en este periodo histórico. Distinto fue antes, pero ahora tiene otro periodo histórico donde hasta tenían esa escuela. En El Salvador hace rato que están entrenando a jueces, comprando a jueces y entrenando a jueces. Y la justicia jugó ese mismo papel. El Parlamento en Honduras, ¿qué hizo el Parlamento de Honduras? Fue comprado, cooptado totalmente, ya tenía muy poca gente Zelaya en el Parlamento, pero fue el que tenía que nombrar la Corte Suprema y nombró una Corte Suprema que dijo que no había golpe. Y bueno, entonces vos no podés perder nada de lo que está pasando, tenés que hacer un seguimiento constante, porque lo mismo hicieron en Paraguay y se podía sospechar de Brasil, porque ya Sergio Moro era muy conocido y nadie está diciendo de que ahí se le cayó el avión al procurador del caso Odebrecht cuando venía precisamente con un montón de papeles para tomar pruebas. Entonces, esto de que nos decían conspiradores, cuando nosotros hablábamos de esta temática, ¿estábamos conspirando? No, es que el Departamento de Estado está trabajando, pero a un nivel muy alto, en el sentido que todo el dinero, y yo sostengo que nosotros tenemos que rever el tema de nuestras propias elecciones, porque aquí hubo una injerencia externa abierta, cuando Paul Singer se siente y digo, tengo una fuerza de tarea acá, para terminar con 10 millones de dólares, dice que deja para esa fuerza. Lo dice públicamente y nosotros tendríamos que haber objetado de dónde vino el dinero para estas coaliciones que ellos forman y tienen toda una oposición pagada. Una gran cantidad de los partidos de oposición reciben financiamiento constante de afuera. Eso lo tenemos que ver también nosotros. Paula, ¿vos ves lo mismo? Sí, lo mismo en la línea de lo que dice Estela, se puede probar abiertamente, y lo más paradójico es que las distintas agencias del imperio de los Estados Unidos, la CIA, el Departamento de Estado, etcétera, cuando pasan X cantidad de años no tienen ningún problema en admitir, incluso a veces hasta pedir perdón para lavarse la cara de lo que han hecho en otras épocas históricas, ¿no? Piden perdón por Vietnam, piden perdón por la intervención de la CIA en los golpes militares de los 70 en Argentina, en Chile, en la intervención, la ocupación directa en Panamá, en todo, reconocen sus propios. Ahora, cuando se trata del presente, nos tratan como conspiradores cuando algunos periodistas o intelectuales o profesores salimos a denunciar, como lo hace Estela, con pelos y señales, todas las concretas intervenciones en todos los ámbitos, en el ámbito periodístico, cultural, económico, militar. Antes, bueno, también con las escuelas de adoctrinamiento militar directo en la década de los 70, ahora no necesitan, porque los movimientos progresistas de este milenio han emergido, a diferencia de otras épocas, por dentro de las propias instituciones del sistema, y han sabido aprovechar esos resquicios ante el hartazgo de los pueblos con los ajustes neoliberales y habiéndose despojado de los miedos que nos habían metido con el terror de las dictaduras militares y
y otros miedos de la desocupación, etcétera, se han reorganizado y han aprovechado esos resquicios para acceder de la resistencia a algunos gobiernos populares importantes, estratégicos en la región. Entonces ahora usamos sus propias cartas, digamos, y ahora nos intentan desbaratar por ahí, adoctrinando y preparando y comprando jueces, periodistas, y eso es muy claro, ¿no? La CIP, no hay una palabra que no diga ningún medio poderoso de la región que no se repita, incluso en Europa, ¿no? La concatenación de los medios occidentales parece calcado, las mismas fotos, las mismas palabras, el tema de los jueces, ya lo habló. Digo, si antes también, en la década del 70, para hacer un paralelismo, cuando la ofensiva del imperialismo era, ya hoy es indiscutible, ¿no? Los diarios, Clarín, La Nación, todos los diarios tapaban, ocultaban, fraguaban las desapariciones sin ningún problema, ¿no? Las fraguaban, las ocultaban, las tergiversaban. ¿Por qué hoy ¿Por qué hoy no vamos a pensar que están todos complotados para derrotar los procesos progresistas y los procesos revolucionarios, como por ejemplo están hoy acechando fuertemente a Venezuela, que es el proceso que más avanzó con todos sus errores, con todas las críticas? Es el que más avanzó en construir poder popular, poder desde abajo, que es lo que más le preocupa. Ahora un ratito desarrollamos, si les parece, el tema de Venezuela. Tenemos la segunda parte de la entrevista con Dilma Rousseff. Los invito a verla. Tem uma característica que é geral, que eu acho que faz parte da nova metodologia de luta política, que é a seguinte: na guerra, você destrói fisicamente seu adversário. Nesta luta política que está ocorrendo na América Latina, você quer destruir o seu adversário civilmente. Você quer desmoralizar, julgar, criminalizar, enfim, afastá-lo do campo da luta política. E assim, derrotá-lo. Não de forma direta, através da sua anulação física, mas de uma forma indireta, através da sua anulação civil. Este processo tem sido chamado por vários estudiosos, uns chamam de lawfare, ou seja, o uso da lei como arma de guerra, de uma guerra de lei. Outros chamam como o avanço do estado de exceção. O avanço do estado de exceção geralmente é uma definição de pensadores italianos. O lawfare é mais dos americanos, do Komarov, o estado de exceção do Agamben. O que é, na verdade, o que está se passando? É o seguinte: há necessariamente, quando você tenta ampliar, ou você amplia a desigualdade, ou você faz golpes parlamentares, tem um problema substantivo. A democracia é atingida. A democracia é atingida. O aumento de desigualdade faz com que você tenha, de alguma forma, restringir a liberdade democrática, os espaços de manifestação democrática, para que aqueles que são prejudicados não possam ou tenham mais dificuldade de se manifestar. Então, há que atingir suas lideranças. Há que atingi-las, principalmente aquelas lideranças que significam e representam um outro projeto de desenvolvimento, um desenvolvimento com inclusão social, com aumento de oportunidades, com afirmação da soberania, com internalização de cadeias produtivas e que cria e gera empregos e que quer ver uma sociedade próspera. Então, a criminalização dessas pessoas é uma forma complementar a todas as leis que são passadas no sentido de ampliar ou de provocar retrocessos, é um complemento. Você tem de calar as lideranças. Então, eu acho que hoje nós vivemos numa situação que equivale a um momento extremamente difícil, porque no Brasil, por exemplo, junto com o judiciário, você tem uma imprensa que julga antes do julgamento estar completo, antes do devido processo legal ocorrer. A imprensa julgou, condenou, sem direito de defesa e
isto é um instrumento para calar essas lideranças. Eu acho que isso está em curso no nosso continente. Bueno, clarísima, Dilma, y de manera muy contundente señala este proceso de la guerra por otros medios, la anulación, la estigmatización de los líderes populares. Sin embargo, bueno, Lula parece ser cada vez más grande, pasa lo mismo con Cristina en la Argentina, en Ecuador, bueno, el proyecto vuelve, después de 10 años, vuelve a ganar. ¿Cómo ves esto? Bueno, los medios son poderosos, pero no son Dios, no pueden hacer todo. Pueden influir en muchas conciencias, pero no en todos. Eso depende del grado de conciencia que tenga una sociedad, del grado de organización y del grado de información y de debate político. Y me parece que eso es lo que está presente y lo que impide ciertos avances. La concentración de los medios no es solo una cuestión de la región, es en todas partes, ¿no? En Estados Unidos 6 cadenas tienen el 95%, creo. O sea, hay un problema de concentración. Una de las consecuencias de la revolución tecnológica que vivimos es concentrar el poder enormemente en un área que es sujeto de esa transformación. Así que eso está presente. Yo quería referirme a una mención a la pregunta que hizo Roberto y que contestó bastante Estela sobre el tema del Departamento de Estado. Es decir, el tema más serio, me parece, es que el Departamento de Estado es cada vez menos relevante en la definición de la política de los Estados Unidos hacia el mundo y hacia la región, y que en cambio es cada vez más relevante no el Departamento de Estado, sino el Departamento de Defensa, o sea, el Pentágono. El Pentágono. O sea, hay una pentagonización de la política hacia la región, ya aprendí mucho de ella. Y eso es muy cierto, y eso tiene obviamente una serie de consecuencias estratégicas, y por eso está lo de Brasil y por eso es importante lo de Dilma, ¿no? Kissinger hace varias décadas ya escribió, cuando estaba con Nixon, que hacia donde se incline Brasil, se inclina Sudamérica, ¿no? Y por eso creo que la prioridad ha sido la desestabilización de Brasil, y por eso vemos lo que vemos, y por eso también en un marco complejo, porque hay elementos obviamente de transparencia y de corrupción, pero por eso también el ataque que reciben las multilatinas, ¿no? Porque Brasil había logrado tener 6 o 7 empresas de nivel claramente internacional, y al mismo tiempo están también sufriendo este proceso. Yo creo que los pueblos tienen experiencia, los pueblos tienen cierto nivel de conciencia. Nosotros los argentinos creo que tenemos una larga historia de defensa de derechos sociales y de defensa del interés nacional, desde los primeros trabajadores hasta el irigoyenismo y el peronismo y tantos sectores progresistas y populares que apoyaron, y creo que esa conciencia está. En el caso de Brasil es una experiencia más contradictoria, distinta, menos fracturada. Es una primera vez que Brasil sufre, ellos son más evolutivos y de cambios más minimalistas, ¿no? Hay que acordar que dejaron la esclavitud en 1880 y algo, ¿no? Y fueron república ahí. Pero nosotros creo que tenemos una historia de conciencia, y creo que eso se expresa. Y el PT fue fundado en el 80, tardó 23 años en llegar al gobierno, ¿no? El 1 de enero del 2003 sube Lula. Bueno, ahora tiene que procesar lo que es esta situación de defensiva y volver a rearmarse y volver a reconstruir mayoría. Nosotros los argentinos, un poco lamentablemente, pues tenemos más experiencia de tener retrocesos, pero al mismo tiempo de volvernos a levantar y reagrupar, ¿no? Y eso creo que está. Lo de Bolivia quizás es para mí lo más maravilloso, porque Bolivia yo creo que es el país, se lo menciona menos, pero es el que ha hecho la transformación para mí más profunda de todos, porque ha incorporado una mayoría del pueblo, que es la población indígena, los pueblos originarios, a la participación política y democrática y a cierto nivel de inclusión social. Eso es una transformación verdaderamente
revolucionaria, extraordinariamente potente, creo yo, ¿no? Y bueno, eso también está presente y eso no retrocede. Que haya salido mal la cuestión de si pueden hacer la reforma electoral me parece menor, ¿no? Por tan poquito. A ver, hablabas de Bolivia, modelos, ¿no? Porque estamos hablando del modelo brasilero, el modelo también venezolano. En el caso de Bolivia, el poder obediencial, que es uno de las quizá atajos, digamos, éticos en cuanto a la reformulación de la política y la representación política en Bolivia. Es muy interesante. No sé, Paula, ¿cómo lo ves vos? Sí, se ha pasado del poder obediencial en el sentido contrario, de una sumisión completa de los pueblos, sobre todo de los pueblos andinos, ¿no? Sumisos, con esa historia tan densa de esclavitudes y de sometimientos, tan profundo, tan clavada en la cultura, justamente a que esas masas populares en su diversidad cultural hayan ascendido a, ni más ni menos, como en el caso de Evo Morales, a ocupar el máximo lugar de poder político como en Bolivia, y eso las élites no se lo bancan, en Bolivia ni en ningún lado, no se aguantan que un indio esté en el poder. Como dicen ellos, que lo que antes era su empleada doméstica ahora sea diputada. No soportan, como no soportan acá y salen a decir esas estupideces sobre la asignación universal por hijo, ¿no? Eso que habla de esa bronca de las élites por tener que compartir lo que siempre fue un privilegio, de vivir bien para algunos pocos y de tener también el poder político secuestrado en la partidocracia o con gobiernos militares o después en la partidocracia. Entonces no se bancan esta democratización del poder. Y en Venezuela lo mismo, no hay una sociedad polarizada, pero antes también quiero volver a enfatizar algo que ya le dijo el compañero, pero es esto que pasa en Brasil, que es muy terrible, que es más allá de Temer. Temer es un personaje despreciable que, como dice nuestro amigo Atilio Borón, no lo sacan porque todavía no encuentran a alguien que pueda reemplazarlo en el papel tan vil que está cumpliendo, pero lo importante, desgraciadamente, son estas reformas aceleradas que mencionaba Héctor, que son catastróficas, que nos retroceden siglos en la historia a los albores del capitalismo, cuando la clase obrera luchaba por las horas, por la jornada laboral, por el sábado inglés, y no nos retrotraen demasiado en la historia, la reforma jubilatoria. Entonces, parece que eso es muy grave, el avance sobre las privatizaciones en los recursos y bienes comunes y sociales. Y fíjense la otra cara de la moneda, un pueblo como Venezuela, completamente asediado, porque fue el que quiso llevar reformas revolucionarias, aunque suene contradictorio, no lo es. Reformas revolucionarias las quiso llevar más a fondo y es donde están siendo más asediados. Pero por eso lo nombraba en función de lo que decía Florencia, porque también en estos días, hace poco, tuvimos el ejemplo enorme del pueblo venezolano saliendo a votar por la Asamblea Nacional Constituyente, que fue elaborada como una salida pacífica, de diálogo, para profundizar los caminos revolucionarios, pero con un diálogo del pueblo a la que toda la oposición y toda la liga de derecha del mundo se opuso por todos los medios posibles, boicoteando, fueron a votar más de 8 millones de personas, pero son 8 millones de votos calificados. ¿En qué sentido? En que salieron a votar con la amenaza, bajo amenaza de muerte, habiéndole trancado, como dicen ellos, con un terrorismo desplegado en un montón de ciudades, así todo, ¿no? Han salido a votar enfrentando todas las dificultades, cruzando ríos de manera heroica, fue una gesta heroica. Entonces, ahí hay una demostración de un pueblo que está dispuesto a defender lo que ha logrado, a avanzar, y es defender justamente la contracara de lo que está pasando en Brasil. Es que a pesar del asedio enorme, las dificultades gigantescas a las que se ve con las que está asediada, los logros sociales no se han tocado. El 73% de la inversión pública del PBI venezolano va a parar a la inversión social y a sostener logros de la revolución que tienen que ver con haber sacado al pueblo de la pobreza estructural, más allá de las dificultades concretas, irritables que hoy están pasando. Héctor. No, quería marcar varias cuestiones por ahí. Por un lado, referido a lo que vos preguntabas hoy, del tema del Departamento de Estado, y que bien marcaba Jorge con respecto al Departamento de Defensa. No es un dato menor que previo al golpe parlamentario contra Fernando Lugo, la embajadora de Estados Unidos en Paraguay haya sido Lilian Ayalde,
se haya juntado con la oposición en varias oportunidades y luego haya venido todo la masacre de Curuguaití, que ya se sabe que estuvo un armado detrás y que inmediatamente los medios ya tenían todo para replicar y desestabilizar a Lugo, ese golpe que se dio de manera expedita, con una rapidez increíble, y que de ahí Lilian Ayalde se haya ido a Brasil a ser embajadora de Estados Unidos en Brasil, a reunirse con la oposición y que después haya venido el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. No son casualidades, y que hoy esta mujer, este cuadro político de la derecha imperial esté en el Comando Sur, en la parte social del Comando Sur. Son elementos que hay que tener en cuenta. El rol de Estados Unidos en la región es fundamental. Los pueblos de América Latina, el 5 de noviembre de 2005 le dijeron un fuerte no al ALCA, pero tal vez se quedaron los procesos populares festejando ese no al ALCA mientras Estados Unidos pensaba cómo recuperar todo ese territorio que había perdido. Estados Unidos como el símbolo del poder imperial, del poder económico global, de este poder fáctico que cree que América Latina es su patio trasero y que puede sacar de ahí lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y que los presidentes que estén ahí o los gobernantes tienen que responderle como lo hicieron históricamente en los países bananeros. Estela, hemos hablado muy poco de Ecuador, de Paraguay, pero también hemos hablado poco de las capacidades de resistencia de todos nuestros pueblos. Por donde quieras. Yo iba a empezar, fíjate, por el tema de lo que decía Jorge del optimismo. ¿De dónde del optimismo? De todo esto que estamos hablando nosotros está surgiendo mucho todo lo que estamos viendo de resistencia. Y no debemos olvidar que fue el pueblo, ese pueblo en las calles, que Evo surgió de un pueblo que se levantó contra el neoliberalismo, que en todos los países hubo un protagonismo del pueblo, que surgían cosas espontáneas, que pasó todo esto. De eso, esos pueblos en las calles parieron a estos presidentes que tuvimos. Eso es una realidad. Esos pueblos, de donde surgió, fíjate todo, vos vas viendo la imagen de Kirchner también, esa imagen que cuando llega la gente lo entiende enseguida, que le está respondiendo a lo que ellos habían logrado, porque esa lucha se las debemos y hay muchas muertes en esa resistencia, porque toda resistencia ya tiene esos peligros, pero vale todo lo que sea. Entonces, lo que yo sí te quería decir con respecto al hecho de los medios tienen un límite, estos medios, que yo ya no le diría periodistas a los operadores políticos, porque cuando ya los medios se están usando como un arma de guerra, son un arma de guerra clave. Lo que nosotros tenemos en este momento funcionando en América Latina es una guerra contrainsurgente de baja intensidad, de cuarta generación, que está escrito, esto que decía Dilma, que no se mata, no necesitamos balas, dicen en el esquema de la guerra de cuarta generación para matar a alguien. A la gente se la mata moralmente, se desacredita, y lo dicen, todo está perfectamente, como los 10 mandamientos, perfectamente diseñados. Y nosotros lo tenemos escrito. ¿Por qué vamos a reaccionar dentro de 40 años si podemos hacerlo ahora? Esa es mi desesperación de no entender contra quién estamos peleando, quién es el enemigo principal, quiénes son los socios, aliados, sumisos, y por qué que tenemos que entender esto. Si no, no vamos a poder, no nos damos cuenta que sin unidad y organización no podemos resistir absolutamente en esta situación de recolonización. A ver, estamos un poquito apretados de tiempo. Tenemos que ir a las conclusiones. ¿Sí? Un minuto. Si lo pueden hacer en menos de un minuto, mejor. Bueno. Vamos a empezar por el ex canciller Tayana. A ver, conclusión, 35 segundos y me voy muy contento. América Latina es un territorio de disputa entre dos grandes proyectos, un proyecto dependiente, subordinado a la financiarización mundial y hegemonizado por Estados Unidos en nuestra región, y un proyecto nacional, popular, con distintos matices. Creo que el triunfo de este proyecto nacional y popular se va a dar en la medida que tenga dos o tres características. Uno,
que sea capaz de profundizar en una segunda etapa de cambios para avanzar en la construcción de un desarrollo sustentable. 2, que tenga la capacidad de generar espacios de participación democrática nuevos, múltiples y con toda la diversidad que tienen nuestras sociedades. Y 3, que se pueda avanzar en la integración. Paula. Bueno, sí, rescatar lo que todos dijimos acá, la confianza en nuestros pueblos, en que estas chaparrones y esta ofensiva enorme con todo el despliegue que tiene por parte del imperialismo y las derechas regionales y los sectores de poder sea contrarrestada, porque nuestros pueblos tienen mucha memoria histórica. Celebro que acá con nosotros esté sentado un compañero de semejante talla, siendo candidato, va a poder dar la batalla desde un lugar también de poder, y bueno, creo que tenemos que ocupar y dar la batalla en todos los espacios. Confío en nuestros pueblos y en el caso de que estoy segura que podamos volver a acceder a instancias de gobiernos populares en donde los hemos perdido, acelerar la integración latinoamericana en términos económicos y financieros, el Banco del Sur y tantos proyectos que quedaron pendientes que van a ser claves. Bueno, reforzando un poco lo que han dicho los compañeros, hay 2 proyectos en disputa, un proyecto de mayorías y un proyecto de minorías que han concentrado la riqueza en muy pocas manos, en cada país y a nivel mundial. En la cumbre de Davos se vio que 8 personas tienen la riqueza que equivale a la mitad del mundo, a 3.500 millones de personas. Es inevitable, creo yo, que el proyecto que representa a las mayorías se termine imponiendo y que la fuerza de la razón triunfe sobre la razón de la fuerza. Bueno, yo creo que también tenemos que hacer una lectura de cómo le va al imperio, ¿no? Estamos viendo en Estados Unidos una situación muy compleja. En Europa que estaba mirando hacia nosotros, es decir, todos los movimientos que surgieron como mirándonos como espejo a nosotros. El pueblo europeo está muy castigado también, todos están castigados, de manera que yo pienso que esto es se nos ha dado una lección, y nosotros de ahora en adelante tengo una confianza absoluta, porque el mundo entero ya está resistiendo esta ola indetenible de desigualdades y de injusticias y de todo. Entonces, creo, yo me conozco un italiano, Bassapollo, muy importante, que lo debe conocer Claudia también, que propone que nos unamos, inclusive los latinoamericanos, con los europeos y los africanos, pero que nos unamos en serio, a niveles de pueblo. Y yo creo en eso, y creo profundamente en lo que estoy viendo ahora en nuestro país, por ejemplo, en Brasil, que nunca había esas manifestaciones, en Nicaragua, en El Salvador, en los países caribeños a los que homenajeo, porque han tenido el valor de plantearse, chiquititos como están, plantearse en este momento histórico. Tenemos muchos ejemplos nosotros para ser optimistas. Bueno, muchísimas gracias, muy lindos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esto es una larga conversación. Acá cerramos una parte. Nos vamos hasta un ratito, que tenemos que hacer nuestras conclusiones. Exactamente. Y gracias a ustedes también. Muchas gracias. Por favor. Ahí venimos. Bueno, así llegamos a nuestro final del tercer programa y nos permitimos algunas conclusiones provisorias. Hemos pensado juntos en torno a si estábamos ante un final de época, ante un fin de ciclo o estamos ante una época en disputa. Y creemos que sí, que efectivamente este es un momento muy difícil para nuestros pueblos, pero son pueblos que están peleando por su dignidad, que están esperanzados en el futuro y que están muy firmes en el presente. A ver, una mesa realmente muy interesante, ¿no? Un ex ministro de Relaciones Exteriores como Jorge Tayana, la academia presente a través de los otros invitados, el periodismo con Estela Caloni. Y creo que en las distintas perspectivas y sus matices nos han permitido reflexionar sobre esto que está ocurriendo. Una oleada salvaje de neoliberalismo en toda América Latina, pero también la resistencia que empieza a ver y cada vez es más profunda de los pueblos de la región. Hay un momento en la tormenta en la que cree que uno nunca va a terminar esa tormenta. Y finalmente esa tormenta cesa. Es lo único que tenemos como cierto, que la tormenta termina en algún momento. Estamos en medio de ese proceso. Ojalá hayan disfrutado de este programa tanto como lo hicimos nosotros y nos esperamos reencontrar en la 4ª emisión de Río Bravo. Esto ha sido todo por hoy.